La luz de la mañana acariciaba las antiguas tejas de terracota, y el aire andaluz, aún fresco después de una suave lluvia de primavera, olía a tierra húmeda, a leche recién ordeñada y al dulzón aroma de los olivos. En este rincón profundo de la campiña, en un cortijo entre Ronda y la sierra de Grazalema, había elegido yo, Valentina, de 33 años, refugiarme por unas semanas. Lejos del implacable ritmo de Madrid, donde mi vida de arquitecta de éxito se había vuelto demasiado exigente, había dejado atrás maquetas, reuniones y los tacones que marcaban mi prisa. Huía buscando algo más auténtico, más silente, quizás incluso más verdadero. Fue una vieja amiga de la universidad, Ana, quien me habló de este lugar. Una pequeña finca familiar, famosa por sus quesos artesanales de cabra y su aceite de oliva virgen extra, regentada por un hombre solo, viudo, cuya reputación de maestrío y franqueza era legendaria. Su nombre era Don Rodrigo. Tenía la voz grave y los ojos claros, con esa clase de calma ruda que se impone sin esfuerzo. Él nunca había abandonado estas tierras y no tenía intención de hacerlo. Me ofreció una habitación en el antiguo torreón, un espacio sencillo pero impecable sobre el laboratorio de quesos, con sábanas de lino áspero y una luz dorada que se colaba por las celosías de madera. Yo no esperaba nada, solo anhelaba paz. Pero había algo en Don Rodrigo, una seguridad tranquila, casi elemental, que me perturbó desde nuestras primeras palabras. No era una atracción consciente, no aún, sino más bien un estremecimiento difuso, algo sordo que resonaba en mi vientre cuando hablaba de la maduración de un queso o cuando sus manos grandes y callosas acariciaban una horma fresca, aún tibia. Vestía una camisa de algodón blanca remangada hasta los codos, pantalones de trabajo de lona y botas gastadas, a menudo llevaba un delantal de cuero sobre todo ello. Yo por mi parte intentaba mantener la compostura. Llevaba un vestido midi de lino color terracota que realzaba mi figura sin ser ostentoso, combinado con unas sandalias bajas de cuero y un sencillo colgante de plata, una pequeña media luna que Ana me había regalado, que apenas asomaba sobre mi escote. Mi cabello castaño oscuro, largo y ondulado, solía llevarlo recogido con una peineta de carey, pero aquí, en la quietud del campo, a menudo lo dejaba suelto. Nuestros intercambios eran breves al principio. Lo observaba desde la distancia, curiosa, mientras él atendía sus labores, ordeño al amanecer, elaboración del queso, prensado de aceitunas en la temporada, afinado en la cueva, y el mercado semanal. Don Rodrigo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía pesada, sostenida por un denso silencio. Y yo, por mi parte, lo acechaba. Notaba sus gestos, la forma en que anudaba su delantal de cuero, o cómo se pasaba una mano por la nuca después de probar un lote de aceite. El aroma complejo de su piel, mezclado con el del queso fermentado y el olivo, se me quedaba grabado. Al tercer día después del mercado, me propuso mostrarme el verdadero trabajo. Acepté sin pensarlo. La quesería aún conservaba una frescura penetrante a pesar del sol exterior. Llevaba la camisa arremangada, manchada de sal y de cuajo. Cuando hablaba, sus palabras brotaban con lentitud. «Puedes tocar», dijo señalando la pasta blanca entre sus dedos. «Está viva, hay que sentirla, leerla con las manos». Extendí la mía, un poco temblorosa, y rocé la materia. Mis dedos rozaron los suyos y ese simple contacto hizo nacer en mí una extraña vibración, como un latido irregular en el pecho. No retiré mi mano de inmediato, y él tampoco. Fue solo un instante apenas perceptible, pero en el aire húmedo de la sala, adquirió proporciones desmesuradas. Desde ese momento, algo cambió entre nosotros. Nada dicho, nada abierto. Pero las miradas se detenían. Los silencios se hacían más largos, más cargados. A veces me ofrecía un vaso de mosto fresco después del trabajo. Nos sentábamos en el viejo banco de piedra frente a los olivos al atardecer, sin decir gran cosa. Él fumaba una pipa. Yo cruzaba las piernas, consciente de cómo mi vestido de lino se amoldaba a mis muslos, aunque fingiera indiferencia. Sentía su calor cuando se acercaba. Y estaba esa forma que tenía de mirarme. No como un hombre mira a una mujer joven, no, sino como un hombre mira un misterio que desearía rozar sin romperlo. Una tarde el cielo se tiñó de malva y naranja. Me levanté para irme. Don Rodrigo me siguió con la mirada. Luego con tono grave murmuró: «Usted no está hecha para el silencio, Valentina. Lo busca pero la quema». Me detuve desconcertada.
Mi espalda se estremeció como si sus palabras me hubieran acariciado. Cuando me volví, nuestras miradas se cruzaron. Largo tiempo. Algo invisible y denso pasó entre nosotros, una promesa suspendida. No dije nada, pero aquella noche no dormí. Sentí bajo mi piel el calor de sus manos imaginadas, y mi mente me llevó lejos, sus manos en mi nuca, su voz ronca susurrando cerca de mi oído, la firmeza de sus brazos marcados por el trabajo. Soñé con un olivo milenario, cuyas raíces se hundían profundamente, y cada una de sus hojas susurraba su nombre. A la mañana siguiente me propuso acompañarlo a los olivares para vigilar los rebaños. El cielo estaba bajo, la hierba empapada de rocío. Caminamos en silencio, nuestros hombros rozándose a veces. El viento, de vez en cuando, levantaba un mechón de mi cabello que él parecía seguir con la mirada. Luego, al detenerse cerca de una cerca, se inclinó sobre un poste torcido. Levanté los ojos hacia él. Estaba muy cerca, demasiado cerca. Su mirada me devoraba sin urgencia, como si se tomara todo su tiempo. No dijo nada. Y en ese silencio hubo más confesión que en 1000 palabras. Bajé ligeramente los ojos, el aliento corto. El viento pareció detenerse, el tiempo suspendido. Oía los latidos de mi corazón y supe que a partir de entonces, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente descendí antes de lo habitual. El aire del cortijo tenía una frescura mordaz, y la bruma aún se arrastraba, acariciando las copas de los olivos. Encontré a don Rodrigo en el patio, concentrado en una mezcla que removía lentamente en una gran tina de acero inoxidable. Su perfil, tallado por los años y el silencio, parecía esculpido por la luz oblicua del amanecer. Levantó los ojos, una simple mirada, pero una mirada que aún vibraba con los escalofríos de la víspera. ¿Durmió bien?, preguntó sin desviar la vista. Asentí, pero no era cierto. Había dado vueltas en la cama, la piel demasiado caliente, las sábanas demasiado ásperas, atormentada por esa sensación punzante. Su mano sobre la mía, su mirada cargada de no dichos. Había soñado con lo que no había sucedido, pero que se había insinuado entre nosotros como un fuego lento. «¿Quiere aprender a moldear?», propuso, señalando las formas apiladas en la mesa. Me acerqué. La habitación olía a leche tibia, a piedra, a sal. Don Rodrigo se había echado atrás apenas, lo justo para dejarme espacio, pero no lo suficiente para evitar que sintiera su presencia a mi espalda. Su aliento, más lento que el mío, casi rozaba mi cuello. Cuando sumergí mis manos en la cuajada tibia, sentí sus brazos a cada lado, guiando mis gestos sin tocarme. Hablaba bajo, casi en un murmullo. Sus palabras rodaban como piedras en un arroyo. Yo casi cerraba los ojos para seguirlo, más consciente de su cercanía que de la leche que prensaba. Nuestros alientos se confundían y al girar una palabra, sus dedos rozaron la pulpa de los míos, un simple roce. Pero me sobresalté a pesar mío. Él no se movió, no se disculpó. Su silencio era una forma de permiso. «Tiene las manos delicadas», dijo por fin, la voz un poco más ronca, pero no torpes. Don Rodrigo giraba su cuchara distraídamente, el movimiento lento e irregular, casi hipnótico. No era bello en el sentido clásico, demasiado curtido, demasiado rudo, pero emanaba una potencia tranquila, un dominio de sí mismo que me resultaba desarmante. Parecía anclado, enraizado, como si perteneciera a esta tierra, como si llevara en sí el peso del tiempo. Cuando habló fue con una voz casi dulce. Pensaba que el silencio la quemaba, pero creo que aquí empieza a respirar. Lo miré aturdida. Me leía demasiado bien, demasiado rápido, y eso me turbó profundamente. «No lo sé», murmuré. «Quizás estoy aprendiendo a escuchar lo que dice». Él me miró largamente. Luego, con un gesto tranquilo, se levantó. «Venga, tengo algo que mostrarle». Atravesamos los olivares en silencio. El cielo se había despejado, un azul pálido diluido en el aire húmedo. Me llevó hacia una antigua edificación apartada, un viejo lagar, escondido detrás de un bosquecillo de almendros. El lugar estaba casi abandonado, invadido por la hiedra y las ortigas. Pero el interior permanecía intacto, paredes de piedra desnuda, vigas de madera de olivo y ese olor tan particular, mezcla de heno viejo, polvo y recuerdos. «Venía aquí con mi esposa antiguamente», dijo, la voz grave sin tristeza aparente. «Cuando queríamos estar lejos del mundo, lejos de los demás.
Yo no respondí. No había nada que decir. Sentí la confidencia deslizarse bajo mi piel como una promesa. Lentamente di un paso en la penumbra observando las paredes, la madera pulida por el tiempo. Sentí su presencia detrás de mí, más densa, más cercana. No me volví, pero sentí su aliento en mi nuca. Más cálido, más cargado. Has despertado algo, Valentina, algo que creía enterrado hace mucho tiempo. Su voz era solo un murmullo. Sus palabras suspendidas en el aire como una caricia y yo, inmóvil, sentí todo mi cuerpo vibrar. No había pedido nada, pero tampoco huía. Todo lo que sabía es que en ese instante mi corazón latía tan fuerte que ya no sabía respirar. Él no me tocó aún no, pero el espacio entre nuestros cuerpos se había vuelto incierto. Percibía su olor a cuero, a tierra, a sal, y sin volverme murmuré, ¿y si yo también tuviera ganas de escuchar lo que dice? Un largo silencio siguió, denso, irreversible. Él entonces acarició mi cabello suavemente como se toca algo precioso y frágil. Y ese simple gesto me hizo estremecer la piel hasta las rodillas. Cerré los ojos. Podría haberlo besado allí mismo, pero retrocedí apenas medio segundo, lo suficiente para que la tensión permaneciera, para que la promesa no se rompiera. Voy a volver, susurré casi a regañadientes. Él asintió lentamente, pero en sus ojos leí todo lo que no se había dicho. Y en el camino de vuelta, el viento se había levantado, pero yo seguía sintiendo un calor inusual. El cortijo y el olivar ahora parecían guardar un nuevo secreto, el nuestro. La noche cayó lentamente como un manto cálido sobre la campiña aún vibrante con la luz del día. Yo me había encerrado en mi habitación abuhardillada, pero mi espíritu no encontraba refugio. Cada rincón de la estancia parecía impregnado de la huella invisible de don Rodrigo. El aroma de sus gestos, la lentitud de su voz, la densidad de sus silencios. Me desvestí con gestos mecánicos, pero al ponerme el camisón de seda, me detuve. Mis manos temblaban ligeramente. Volví a pensar en el instante suspendido en el viejo lagar, en ese aliento en mi nuca, en su mano en mi cabello. Él no me había besado, ni siquiera me había rozado más allá de ese gesto medido, respetuoso. Y sin embargo era mi cuerpo entero el que aún se estremecía. Me acosté sin dormir. La noche fue larga, poblada de imágenes borrosas, de sueños que se deslizaban bajo mi piel como sombras cálidas. Y cuando descendí al amanecer con los ojos marcados y las mejillas aún tibias por mis pensamientos nocturnos, don Rodrigo ya estaba allí, en el patio, inclinado sobre un cabrito recién nacido. Levantó la cabeza al verme. Nada en su mirada delató la menor impaciencia. No parecía esperar nada, pero me miraba de otra manera, como un hombre que ha visto algo en ti que ya no podrá ignorar. Apenas dijimos nada. El trabajo nos absorbió. Pero nuestros cuerpos se rozaron más a menudo, sin siquiera excusarse. Cuando me mostró cómo cortar la pasta de queso con la lira de acero, su mano permaneció sobre la mía más tiempo de lo necesario. Sentí el calor difundirse por mi brazo como una onda subterránea, y la soltó sin una palabra. Pero su pulgar había trazado un breve círculo en mi piel antes de irse. Imperceptible, casi irreal, pero imposible de olvidar. Más tarde partimos juntos para entregar hormas de queso añejo en un pequeño mercado de pueblo. Lo acompañé en su vieja furgoneta con olor a paja y leche. El espacio era estrecho. Sentía el calor de su cuerpo irradiar contra mi muslo, sus dedos a veces posados en la palanca de cambios, tan cerca que parecía buscar el contacto sin reclamarlo. El trayecto transcurrió casi en silencio, pero los silencios entre nosotros ya no estaban vacíos. Estaban habitados, como si hablaran de lo que aún no se había osado. Cada mirada intercambiada sobre las líneas de la campiña andaluza, cada gesto, llevaba un subtexto más profundo. Una promesa difusa, una tensión que solo pedía un soplo para estallar. Fue al regresar a la entrada del cortijo cuando don Rodrigo apagó el motor, pero no salió de inmediato. Se quedó allí con ambas manos en el volante mirando al frente. Sentí la atmósfera espesarse. Mi corazón latía más rápido. Hay cosas, dijo lentamente con la voz ronca, que están guardadas tanto tiempo que al final no sabemos cómo nombrarlas cuando llegan. Giré la cabeza hacia él lentamente, sorprendida por la gravedad de su voz. Y sin embargo están ahí, respondí, apenas un murmullo. Él me miró entonces, una mirada larga y fija, indefensa,
y en sus ojos leí una tormenta contenida, una contención tan tensa que se volvía casi dolorosa. No quiero apresurarla, suspiró. No lo hace, respondí, la voz baja, las mejillas ardiendo. Eso es justamente. Entonces extendió una mano vacilante hacia mi rostro. Sus dedos se detuvieron a pocos milímetros de mi mejilla, como suspendidos en el aire. Y yo, con los labios entreabiertos, cerré los ojos. Aún no me había tocado, pero mi respiración había cambiado. Más corta, más profunda. Cuando sus dedos por fin rozaron mi piel, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Me estremecí, un escalofrío lento y sensual que me recorrió la nuca, entre los omóplatos, hasta el hueco de mi espalda. Acarició mi mejilla con la punta de los dedos, como se toca una seda frágil, luego deslizó su mano hacia mi nuca, atrayéndome suavemente hacia él. Nuestros rostros estaban muy cerca, demasiado cerca. El mundo exterior parecía haber desaparecido. Los ruidos del cortijo se habían silenciado. El viento contuvo su aliento. Sentí sus labios muy cerca de los míos, pero él no los tomó. Esperaba, como si quisiera que dijera sí sin una palabra. No necesité hablar. Acerqué mis labios, rozando los suyos. Aún no era un beso. Era la sombra de un beso, la promesa de un mundo. Y finalmente me besó lenta y profundamente. Un beso contenido pero cargado. Sin prisa, sin conquista, solo dos alientos que se habían buscado durante días y que por fin se encontraban. Una frontera dulce y ardiente a la vez, y nada, a partir de ese momento, podría detener lo que acababa de florecer entre nosotros. Al día siguiente, aunque yo me afanaba en el patio, mis movimientos eran lentos, como entumecidos por un calor interior que no lograba disipar. Mi cuerpo guardaba la memoria de cada segundo del día anterior, el aliento de don Rodrigo en mi boca, la textura de sus labios, la lentitud calculada de aquel beso que había despertado en mí algo salvaje, largamente enterrado. Podría haber temido lo que habíamos desencadenado, pero por el contrario, me abandoné a ello. Era como sumergirse en un río tibio después de años de temblar en el aire seco de la distancia. Don Rodrigo parecía el mismo de siempre, silencioso, meticuloso, absorto en sus tareas. Y sin embargo, cada vez que cruzaba su mirada, había una bruma en sus ojos, un calor contenido, casi doloroso, una paciencia feroz, una contención de hombre que sabía el peso de sus gestos, pero cuyos silencios se convertían en caricias. Al final de la mañana, mientras el sol comenzaba a calentar las tejas, me pidió que lo ayudara a trasladar las hormas de queso a la cueva de maduración. El lugar, semienterrado, exhalaba un olor denso a piedra húmeda, a corteza afinada y a sal. Yo descendí primero con un pañuelo al hombro y los brazos cargados. Don Rodrigo me siguió, llevando dos grandes ruedas de queso que depositó cerca de mí. El silencio era más profundo aquí, casi líquido. Solo los ecos amortiguados de nuestra respiración marcaban el ritmo del aire. Mientras me agachaba para colocar los quesos en los estantes bajos, él se inclinó a su vez y nuestra cercanía fue inmediata, ardiente. Nuestros brazos se rozaron, nuestros alientos se cruzaron de nuevo. Sentí mi hombro estremecerse bajo el simple contacto de su manga y me atreví a girar el rostro hacia él. Estaba allí muy cerca, demasiado cerca, su mirada fija en mí. Valentina, murmuró casi con pesar, como si pronunciar mi nombre fuera ya ceder. No respondí, pero mis ojos hablaban por mí. Ya no había miedo ni vacilación, solo una sed antigua, irracional pero tranquila. Una sed que había intentado reprimir demasiado tiempo. Entonces avanzó su mano lentamente. Acarició la línea de mi mandíbula con la punta de sus dedos rugosos, con la misma ternura contenida de la víspera. Luego me guió hacia él y me besó de nuevo. Pero esta vez no hubo contención. El mundo se había reducido a este nicho de piedra, a este olor a leche añeja, a la textura áspera de su cuello bajo mis dedos. Sus manos, las suyas, subieron suavemente por mi espalda, luego descendieron por mi cintura, deteniéndose justo en el hueco de mis riñones. Allí me mantuvo contra él con los ojos cerrados, respirando mi aroma. Me estremecí no de frío sino de ese escalofrío extraño, pesado, que te invade cuando un cuerpo por fin reconocido te toca con una lentitud que enloquece. Nunca debí, comenzó él con la voz ronca, la boca contra mi sien. Pero lo hizo, murmuré yo, mis labios apenas rozando su piel. Nuestras frentes se tocaron.
Permanecimos así largo tiempo entrelazados en la penumbra, como dos amantes clandestinos en el corazón de un mundo que no sabría comprenderlos. No había lugar aquí para las convenciones ni para los arrepentimientos. Solo esta presencia, un cuerpo contra el otro, estas respiraciones que se buscaban. Cuando subimos a la superficie, la luz del día parecía demasiado viva. Parpadeé como si saliera de un sueño. Don Rodrigo caminaba a mi lado, pero mantenía una mano en mi espalda, una mano tranquila, protectora, cálida. Y cada paso que daba a su lado, lo sentía vibrar bajo mi piel. Esa noche me propuso cenar bajo el olivo milenario, el más antiguo del cortijo, cuyas ramas se extendían como brazos sabios. Se había puesto una mesa a la sombra con 2 copas, un poco de pan casero, queso joven, aceitunas de su propia cosecha y una botella de vino tinto de la región. Nada sofisticado, pero todo en ese gesto tenía una intensidad íntima. Sentí un nudo en la garganta. Comimos lentamente. Las palabras eran escasas, pero cada mirada, cada sonrisa intercambiada, tenía el peso de una confesión. Don Rodrigo en un momento tomó mi mano con sencillez. Sus dedos envolvieron los míos, cálidos, potentes, marcados por las callosidades del trabajo, y ese contacto, más que todo lo demás, me hizo estremecer. Nunca supe qué hacer con el deseo, dijo sin mirarme. Pero con usted, no tengo ganas de huir. Le apreté la mano suavemente. La luz declinaba entre las hojas del olivo. Los pájaros se callaban uno a uno. Y mientras apoyaba la cabeza en su hombro, supe que algo estaban haciendo lentamente, poderosamente, sin escapatoria. Permanecimos allí hasta bien entrada la noche y cuando finalmente se levantó para desearme buenas noches, no me besó en los labios. Solo rozó mi mejilla con los suyos, un gesto más tierno que 1000 besos. Un gesto que prometía un futuro aún incierto pero cargado de anhelos. Cada latido de mi corazón parecía responder a un ritmo más antiguo, más profundo, nacido en esta tierra, en sus silencios. Todo en mí esperaba a don Rodrigo, su voz, su aliento, sus manos. Descendí más tarde deliberadamente. Él no estaba en el patio, ni en la quesería. Una extraña ausencia flotaba en el aire y sin embargo, lo sentía como una presencia en cada objeto, en cada gesto que repetía sola. Me disponía a salir a buscar leña cuando la puerta se abrió suavemente detrás de mí. Él estaba allí, empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y las botas embarradas. Tenía una expresión grave, pero algo en él estaba tenso, febril, como un hombre que acaba de tomar una decisión irreversible. No he dormido, dijo simplemente. Me acerqué a él lentamente con la garganta anudada. Su mirada era clara, desprovista de vacilación. Yo tampoco, susurré. Permanecimos así, frente a frente inmóviles. Luego él dio un paso hacia mí. Sentí su calor, la lluvia aún presente en su ropa, su olor a heno, a sudor, a fuego interior. Levantó la mano y desató lentamente la peineta de carey de mi cabello. Una cascada castaña cayó sobre mis hombros. Pasó sus dedos por mi melena lenta y profundamente, como para grabar el gesto en su memoria. La deseo, Valentina, dijo con voz ronca y baja, casi dolorosa, pero no a medias, no en la espera, no en los silencios. Cerré los ojos. Mi vientre se contrajo por el efecto de un deseo tan puro, tan tenso que se volvía casi doloroso. Cuando los abrí, mis manos ya se habían deslizado hacia él, hacia su camisa mojada que desabotoné sin una palabra. Don Rodrigo no se movió. Me dejó hacerlo, los ojos fijos en los míos, ardientes. La tela pesada cayó a sus pies. Su torso desnudo mostraba las marcas de una vida de trabajo, los músculos esculpidos por los gestos, la piel curtida por las estaciones. Puse mis manos sobre él lentamente como si tocara una piedra caliente. Él se estremeció bajo mis dedos y ese escalofrío me atravesó a mí a su vez, como un eco perfecto. Me besó entonces profundamente, un beso cargado de contención rota, de promesas antiguas, de toda una vida contenida. Sus brazos me rodearon con una fuerza tranquila, sus palmas cubriendo el hueco de mis riñones, mi nuca, mis hombros. Respiraba contra mí jadeando, sus labios apenas rozando los míos. Cada beso era más intenso, más anclado, más imperioso. Sentí sus dedos explorando los pliegues de mi blusa, subiendo lentamente por mis costillas como se sigue el trazado de un mapa antiguo. La tela se deslizó, revelando la curva pálida de mi hombro.
Temblaba no de frío, sino de ese calor ardiente que nace cuando el deseo se desborda y el alma se rinde. Entramos en ello como quien cruza un umbral sagrado. Ya no sentía el suelo bajo mis pies. Era solo aliento, carne, nervios tensos hasta el extremo. Don Rodrigo me desnudó con una lentitud casi dolorosa. No rasgó nada. Desvelaba. Acariciaba cada centímetro de mi piel como si lo hubiera soñado durante años. Sus manos se deslizaban con una gravedad antigua, una urgencia contenida. Cuando estuve desnuda ante él, no dijo nada. Se limitó a mirarme largamente. Su mirada recorrió cada curva, cada pliegue, cada escalofrío en mi piel, y yo nunca había sentido eso. No vergüenza ni miedo, sino esa ofrenda muda, ese sentimiento de ser por fin vista en mi totalidad. Se inclinó sobre mí. Nuestros cuerpos se unieron con una lentitud ceremonial. Nada fue brusco. Todo fue explorado, saboreado, contenido lo justo para volverse inolvidable. Me tocó con la delicadeza de un hombre que conoce el peso de un silencio, la potencia de un suspiro. Sus manos grandes y rugosas navegaban sobre mí con la precisión de un ritual. Sus labios descendieron por mi cuello, sobre mi clavícula, deteniéndose en cada escalofrío. Nuestra unión fue lenta, profunda, casi dolorosamente dulce. Nos movimos juntos como dos elementos hechos para encajar. Cada movimiento de don Rodrigo era una palabra murmurada con el cuerpo. Cada respuesta mía era una ofrenda del alma. Los suspiros se volvieron jadeos. Los jadeos se convirtieron en gemidos contenidos, hasta que todo se disolvió en una ola de emoción bruta, imparable, total. Cuando finalmente nuestros cuerpos se relajaron, aún entrelazados, la habitación quedó en silencio. Nuestra respiración era el único ritmo. Él permaneció allí contra mí, su frente apoyada en mi hombro. Su brazo plegado alrededor de mi cintura como un ancla. No habló y yo tampoco porque ya no hacía falta. Ya no era un juego de tensión ni de silencios. Ya no era una espera. Era un después. Permanecimos acostados largo tiempo, los cuerpos calientes, la piel aún tibia por el deseo satisfecho. Luego don Rodrigo levantó suavemente el rostro buscando mi mirada. En sus ojos encontré lo mismo que yo sentía, una conmoción tranquila, una evidencia desnuda. Murmuró simplemente con la voz apenas audible: este cortijo, Valentina, guarda secretos tan viejos como mis olivos milenarios. Y ahora, tú eres parte de ellos. Pero, ¿estás lista para desenterrar lo que revelan?